Ciudades Invisibles. Dayana Barrales, Tomás Barolí, Martín Delgado, Stephanie Creer, Nicolás Iglesias, Miranda. Hablamos de política, religión y otras yerbas. Los dioses están locos, manteniendo encendida la llama de la esperanza, la fe y la resistencia. Tú nos dices que debemos... Y hoy recibimos a Los Dioses Están Locos con un tema muy especial. Ya tenemos a Nicolás Iglesias por ahí. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, Fernanda, buenos días a toda la audiencia. Sí, los dioses acá, los dioses están en cualquier momento por mudar los locos a la tanda de la radio más que a la columna de la radio. Pero bueno, eso será para otra conversación. Para otra conversación, sí. No sabemos dónde están los dioses y dónde está el Estado laico, pero bueno, hoy tenemos una conversación muy interesante que es como una segunda parte de algo que ya habíamos tratado cuando empezó el proceso de constituyente de Chile, y bueno, es un proceso que es cercano, que es interesante, que tiene muchas aristas, y bueno, bienvenida Loreto, una amiga de politóloga chilena. Buenos días. Hola Nico, hola Fernanda, muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo te va, Loreta? Bienvenida, Loreto, bienvenida nuevamente. Loreto es un nombre muy común en Chile, muy difícil de decir acá en Uruguay, porque sí, no estamos acostumbradas. Sí, estamos acostumbrados. Y bueno, Loreto Masicot, bueno, ella aparte participamos en el mismo colectivo sobre religión y política, de análisis, se llama Otros Cruces. Pero bueno, pensando un poco en el proceso chileno, para hacer una breve repaso, o sea, veníamos de las manifestaciones y las protestas con fuerte presencia callejera en el 2019, después se vino la pandemia que puso todo un poco en stand-by, se generó el proceso de elección de los constituyentes, esos delegados con mucha presencia independiente de la sociedad civil. Se logra hacer un texto, hasta ahí vamos. ¿De qué se trata ese texto que se logró acordar, digamos, básicamente? Entonces que es muy largo el texto. Bueno, gracias Nicolás. Lo primero que quiero decir es que todo este proceso que tú señalas del desarrollo de la Convención Constitucional que entregó el texto recién el pasado 4 de julio, fue un proceso bien álgido y no muy cercano a la ciudadanía, porque bueno, la derecha hizo toda una campaña para descalificar y desprestigiar a la Convención Constitucional como estamento, dado que ellos eran un sector muy minoritario al interior de esta. Finalmente se logra este texto que tiene una constitución de tipo maximalista, como se diría en la ciencia política y en las leyes, ya que es bastante detallada, consta de 388 artículos y 57 normas transitorias para ponerla en práctica. Y de ello, lo primero que quiero destacar y poner al centro es que viene a consagrar por primera vez a Chile como un Estado democrático y social de derecho. Eso en Chile no existía. La Constitución de la dictadura establecía a Chile como un Estado de tipo subsidiario, es decir, que el Estado interviene solamente, única y exclusiva, donde los privados no pueden hacerse cargo. O sea, en términos simples, un neoliberalismo constitucionalmente consagrado. Y ahora, por primera vez, la Constitución parte en su artículo número 1, señalando que Chile va a ser entonces un Estado democrático y social de derechos. Yo creo que eso es lo central y lo primero. Y luego en otros temas... me gustaría destacar que, Chile hasta este momento es el único país en el mundo que tiene el agua privatizada, y ahora esta Constitución la consagra como un recurso natural y bien público de todos los chilenos y chilenas. También me gustaría relevar el tema de que se define como un Estado, por primera vez, plurinacional. Ustedes estarán enterados que nosotros tenemos el mal denominado conflicto mapuche hace 500 años, y nunca había habido un reconocimiento a nuestros pueblos originarios, que además de los mapuches, son 9, y nos definimos primera vez como un Estado plurinacional, saliendo de este paradigma de la nación única, monolítica. Entonces yo creo que lo relevante de este texto es que responde a los estándares internacionales.
responde, ¿cierto?, al nivel de democracia que se está requiriendo, también al avance con los pueblos originarios. Es una constitución que desde el artículo 1 al 388 recoge el enfoque y la perspectiva de género, cuestión que jamás tampoco se había hecho acá en Chile, y en términos más políticos vamos a pasar de ser bicamerales, porque ahora tenemos un legislativo con la Cámara de Diputados y de Senadores, vamos a pasar a ser unicamerales, y eso es muy sentido por la ciudadanía, porque dentro de las instituciones más desprestigiadas en Chile desde el año 2010 en adelante están los partidos políticos de un lado y el Congreso de otro, el Parlamento. Por lo tanto, es un sentir ciudadano que recoge el texto al achicar, ¿cierto?, porque hay un despilfarro de recursos públicos grosero en términos de los gastos que significa, ¿cierto?, para el erario público mantener estas dos cámaras, y que evidentemente a los senadores no los tienen nada de contento, y ha sido toda una polémica porque se quedan sin trabajo. Y lo último que me gustaría destacar, porque yo estoy representando acá a Otros Cruces, que es una fundación que estudia el vínculo entre religión, creencias y espiritualidades y política, que se consagra a la libertad religiosa, pero no solo religiosa, sino que también de creencias y de espiritualidades, desde un enfoque mucho más inclusivo, intercultural y rico con el que contábamos. Me quedo por ahí porque te podría decir muchas cosas más, pero entiendo que la entrevista es cortita. No, pero es re interesante todo lo que nos planteas y destacar lo primero que dijiste, digamos. A veces en Uruguay quizás no tenemos conciencia de que tenemos un estado de bienestar social más o menos desarrollado con sus carencias, y que nuestros hermanas chilenas no tienen salud, educación pública como nosotros la comprendemos acá en Uruguay, y que la mercantilización de todos los derechos es atroz, y que eso viene de todo, obviamente, de la dictadura, del Estado, de la implantación del neoliberalismo en un modelo muy realmente exitoso desde una perspectiva neoliberal, o sea, muy a fondo, digamos, y que mercantilizó todos los bienes, ¿no? Bienes comunes. El agua, la educación, la salud, cosas que en Uruguay están concebidas como derechos, digamos, humanos o derechos de acceso público. Y es que, perdón, sí. Eso es muy relevante porque, o sea, desde pasar de una educación como un bien de consumo a un derecho, es una cuestión que puede sonar muy elemental y un debate que se dio en la década de los 60. Pero imagínate que nosotros recién llegado a 2022, lo llegamos a consagrar como derecho, es muy relevante. Sí. Y después, bueno, ¿cuál es la situación actual? Hemos escuchado, bueno, asumió Boric, que eso también es algo que está entre medio de todo este proceso, y cómo es las perspectivas, o sea, cuál es el estado de la opinión pública en relación al plebiscito que va a ser ahora, en un mes y poquito, el 4 de septiembre. El plebiscito del 4 de septiembre y evidentemente no ha sido fácil. Los plebiscitos, como si uno va a la historia no solo latinoamericana, tienden a polarizar, ¿cierto?, a las poblaciones porque presentan estas dos opciones, que en el caso de Chile es apruebo o rechazo. Y la derecha, desde antes que se entregara el texto final, ha hecho una campaña, yo diría, magistral, y se lo reconozco, por redes sociales principalmente, pero también por los medios más tradicionales como la televisión abierta. No exenta de fake news, por cierto, que eso sí no se los destaco para nada, pero lograron instalar una premisa muy interesante, que es quitar la polarización y que no existan solo dos opciones, apruebo o rechazo, que son las que realmente el voto va a estar cuando tú entras a la urna, a la cámara secreta, tus opciones son dos, apruebo y rechazo. Pero ellos en un tratamiento mediático muy inteligente logran instalar la premisa del rechazo para reformar, el rechazo con algo más. Y la respuesta de la centroizquierda es apruebo para reformar. Entonces estamos en un momento muy peculiar, muy chilensis, porque ahora resulta que de las dos opciones reales que hay, se abrieron 4. Y se retoma, ¿cierto?, una cuestión muy a lo Giddens, que es como del año 2010, de esta tercera vía, ¿cierto? Es como el apruebo para reformar. A mí es una cuestión que me desagrada profundamente y creo que no es legítimo porque las opciones, insisto, son dos.
apruebas o rechazas. Y si estamos en un plebiscito constitucional es, como vulgarmente se diría, el paquete completo. Tú apruebas esta nueva constitución o la rechazas, independiente de cuando esta se implemente, las reformas que se hagan, y por supuesto de las políticas públicas y leyes que se tengan que poner en práctica para que la constitución tome carne y se haga realidad. Pero también entiendo que en Chile el votante medio, como decimos en ciencia política, es de centro, Nico. Y aún después del estallido social, el votante promedio, y las encuestas así lo demuestran, aunque hay que tener también un ojo bien crítico para la encuesta, Sí. Sigue siendo de centro. Entonces, apruebo para reformar, lo logro entender en la siguiente lógica. Exacto, porque hay gente que va a rechazar, por ejemplo, solo porque un artículo no le convence. Entonces, el apruebo para reformar, que es una cuestión que toma la semana pasada el presidente Boric en una entrevista que fue muy problemática, abre la puerta, aun cuando a mí no me gusta, como opinión personal, como Loreto Masico, a este votante medio que dice, no, por algún tema problemático voy a rechazar, en cambio ahora se abre la puerta directa a la reforma, y ello permitiría, ¿cierto?, que aquellos que están en desacuerdo con 1, 2 o 3 artículos pudieran eventualmente votar apruebo, pero también le cimenta y le pavimenta a la derecha. Y ahí, para contarte un poco a grandes rasgos cuáles son los temas más controversiales, el derecho a propiedad. Porque en 380 y pico artículos con tantos temas importantes, debe haber varios miedos cucos, como decimos acá. Te ponen te asustan con algo. Sí, son 3 cuestiones principales, muy esperables por lo demás. En primer lugar, el derecho a propiedad. Según la derecha y la campaña del terror que ha intentado instalar, ni los fondos de pensiones ni las viviendas van a ser tuyas. Ya no los vas a poder heredar. Tú vas al articulado y eso es absolutamente falso. Pero han ido instalando esa idea y hay un terror del derecho a la propiedad porque el neoliberalismo en Chile está prácticamente en la genética. Por lo tanto, el derecho a propiedad es una cuestión pero muy, muy valorada. Aun cuando hay muchísima gente que no tiene su vivienda propia, la gran mayoría se van a jubilar con la pensión básica solidaria porque tampoco tiene fondo en la AFP, pero instalan ese terror a que te quiten algo que ni siquiera tienes. Eso de primer momento. Lo otro que les ha funcionado en la palestra pública es el tema de la plurinacionalidad. La derecha lo ha instalado como que van a haber ciudadanos de primera categoría y de segunda, porque se establece en la nueva Constitución un sistema de justicia para pueblos originarios, para tratar cuestiones que sean relativas a las comunidades. Entonces ellos han falsamente dicho que tendrían un trato diferenciado ante la ley. Y que la Constitución no nos une, sino que nos separa porque nos divide, lo que también es una falacia, dado que lo que hace es el reconocimiento, ¿cierto?, constitucional de la diversidad que hace parte de nuestro país, pero no quiere decir que vayan a ser repúblicas independientes ni nada por el estilo. Y un tercer punto tiene que ver con, cómo no, los denominados temas valóricos, el aborto. La posibilidad de que en Chile vuelva a haber derecho al aborto, y que también es un tema muy sensible y que capta la sensibilidad de mucha gente. Y tú me preguntabas como la temperatura, no íbamos muy bien, honestamente. Iba punteando el rechazo, igual acá las principales encuestadoras son también cooptadas por la derecha, pero esta ha sido una semana luminosa, por fin. El Frente Amplio es una coalición muy joven, formada de partidos que no tienen más de una década o 15 años de historia, y que por primera vez son gobierno. Entonces, desde su instalación el 11 de marzo, han cometido muchas faltas y errores, sobre todo de tipo comunicacional. Han sido poco asertivas en algunas de sus estrategias, y en la última semana se ve que se aminoran estos errores de gobierno, lo que también
porque ahora esto está totalmente enlazado, ¿cierto? Se evalúa la gestión de gobierno y el plebiscito como la opción apruebo en el mismo nivel. Entonces yo diría que ha sido una buena semana porque el apruebo sube, por fin se acorta la brecha entre ambas opciones. Antes llegó el rechazo a estar casi 20 puntos porcentuales por encima en algún momento. Ahora la diferencia no está más de un 5%, y de hecho Mauricio Morales, que es uno de los expertos electorales más reconocidos en Chile, señala que cabe dentro del error muestral, por lo tanto habría empate técnico y estaría totalmente abierto el proceso. Ajá. Bueno, y finalmente, Loreto, sí, lo último, que elevó este momento más hacia la balanza más hacia el apruebo, tiene que ver con que Michelle Bachelet entra en escena. Ella llega a Perú, le hacen una entrevista, se manifiesta explícitamente por la opción apruebo y manda una carta, ¿cierto?, desde la fundación con los argumentos de por qué ella aprueba. Y eso es muy importante porque todavía en Chile hay mucho bacheletismo, mucho nostálgico, entonces también eso es muy, muy importante. muy bien, Loreto, muchísimas gracias por tu análisis, por tu capacidad de síntesis, que sabemos que no es tan fácil poder en pocos minutos explicar todo el proceso, y esperemos después del 4 de septiembre convocarte de vuelta para analizar, esperemos algo positivo, y si no, bueno, para ver cómo se trazan los nuevos caminos. Y bueno, los mejores deseos desde acá de Uruguay para que puedan tener estos cambios que tanto esperan la población. Muchas gracias, Nico, gracias Fernanda por la invitación, y bueno, nosotros sabemos que lo que viene, independiente que gane la prueba o el rechazo, no es fácil, y que los 3 años que quedan del gobierno del presidente Boric van a estar marcados por, si lo logramos, la implementación de esta nueva constitución, lo que le quita, ¿cierto?, el corte programático al gobierno, porque finalmente te dedicas a implementar la nueva constitución. Pero estamos muy esperanzados y espero traerte nuevas y buenas noticias en septiembre. Esperemos que así sea, así. Loreto, que así sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar. Nicolás Iglesias, ha pasado los dioses, hoy Tomás nos hizo la pera. Sí, pero bueno, ya va a volver. Estamos trabajando muy firme con todo el equipo de producción de Los Dioses, y probablemente traigamos también a Los Dioses charrúas, que hubo algunos temitas ahí sonando en el ambiente con el Papa, que se puso a tono con algunas cosas atrasadas, unas deudas viejas. Pero bueno, lo dejamos para el próximo encuentro. Bastante viejas esas deudas que tenía la Iglesia Católica, digamos, bueno, la verdad. Así es. Hasta la próxima, Fernanda. Muchísimas gracias, Nicolás Iglesias. Los dioses están locos. Han pasado por Ciudades Invisibles. Estás escuchando Ciudades Invisibles.